encontramos con la señora Yeya Mora, pero que es una artista, actriz y bibliotecaria. Pero son dos cosas que usted ha hecho en su vida. Primero en las tablas y después en los libros. Es muy conocida en Concepción, dentro de los entornos de la universidad, por su actuación ella como actriz, y en el cual mucha gente aún la recuerda en el paso del tiempo. Entonces ella lo voy a decir. Sí, es más conocido. Tiene y conoce mucho el ambiente de lo que fue el teatro, los inicios del teatro universitario en Concepción desde los años 60, podemos hablar, o 70. No, desde el 49, porque son los inicios juveniles nuestros, que aún no dependemos de la universidad, sino que de barrio. Exactamente, eso quería decir yo. El tour comienza en el barrio usted. ¿En el barrio en qué sector de Concepción? Claro. ¿En qué barrio de Concepción? Estaríamos entre Chacabuco, esquinando con Rengo. ¿Ya? Yo viví mucho tiempo prácticamente iniciándose la cuadra más allá del Liceo Niño. Ya, El edificio del liceo. ¿Qué tiene de importante esto? Es que es un barrio con niños, con jóvenes, que después, porque antes los barrios duraban eternamente, pues nadie se cambiaba de casa como ahora. Vivían los hermanos Dibouchet, Humberto, Hugo, Héctor, conocido más bien como Pepe, y una hermanita chica, María Elena Dibouchet. Los hermanos Dibouchet, que hoy día naturalmente se fueron posteriormente a Venezuela y claro, uno asesinaron allá en Venezuela. En este momento quedan solo dos. Humberto, que tiene en Playa Blanca, en Valparaíso, su taller de teatro, su centro teatral, auspiciado por Playa Blanca, la universidad. Playa Ancha, perdón. En este momento tiene una afluencia teatral pero maravillosa. Sí, Pero queda él con su hermanita, bueno, la hermanita ya creció también, pues, María Elena Dibouchet. Además, cerca vivían las hermanitas Garcés, muy conocidas porque una de ellas, Aida Garcés, fue una gran locutora muy jovencita de la radio Simón Bolívar, que en ese tiempo era de Antonio Jaén, español. Estaba también un poco más lejos Prisolia Herrera, pero en ese momento joven ella estaba en Santiago, pero en muy poco tiempo volvió y se integró a este grupo de amigos. Digamos, este grupo que era todos para uno, todos, como dice el dicho, todos para uno y uno para todos, que confluía para uno en ese momento juvenil nuestro. Florecían las radios, por lo tanto los radioteatros infantil con el abuelito Luis que se pegaba su viajecito, posteriormente un teatro juvenil, en donde en la medida que íbamos creciendo íbamos siguiendo esos pasos junto a Gastón Fondenbusch, muy conocido, de gran prestigio, fallecido en este momento. Eso yo creo. Cuando me preguntan qué aportó, es decir, en primer lugar a la comunidad aportó muchísimo porque de una u otra manera se proyectaba un radioteatro de alta jerarquía. Por ejemplo, Gastón Fondenbusch hizo el guión de Cumbres Borrascosas, por ejemplo, de Emilio Brontë, nada menos. Y tendríamos unos 16 años. Tremenda obra. No, y después en parte adaptaciones de los hermanos Karamazov. ¿Siempre en la radio se moría o se cambiaban? Iniciamos en la radio Cóndor, que estaba en Barcelona, me acuerdo.
Y yo vivía, siendo más pequeña, a la vuelta de Gatichave. O sea, era barro con Colo-Colo. Ya, la casa. Y ahí estaba la casa de Gatichave y aquí a la vuelta estaba la Radio Cóndor. Y naturalmente Gastón, con sus libretos, el radioteatro tiene unas características muy especiales. Ahora, el aporte mirado hacia atrás que hizo el radioteatro en nosotros fue el dominio de la voz. ¿Ya? Exactamente. El dominio de la voz y el dominio de la acción, de la personalidad en los espacios. Porque estuvimos muchos años ahí trabajando, a tal punto que nunca, ni siquiera cuando fuimos profesionales, se dejó el radioteatro. Y no se grababa, sino que era directo. Directo, no, si no existía nada para grabar, directo. Al aire, ¿no? Claro. Con ¿cómo se llama? El receptor. Y el generador de sonido. Claro, el control. Uno, por ejemplo, sí, me acuerdo. Gastón, que era el director, daba la orden así para la música incidental, para cortar los actos o lo que fuese. Ya, ahí descansaban. Allá, y ella, ¿sabe qué? Ponte más, decía Gastón, ponte más lejos para que se vea como que está perdida la voz. Claro. En el bosque. Así que había que bailar y tener siempre en las manos las hojitas. Claro, las hojitas. El guión. Y ahí estaba siempre el grupo de los cuatro que hablaban. Sí, no solo los cuatro, había muchos más que en este momento no recuerdo. La verdad la cosa es que muchos quedaron en el camino, que yo no recuerdo, pero también se integraron mucho. O sea, el inicio fue el teatro, claro, el radioteatro primero. Radioteatro. Esa fue nuestra actividad por largos años. Hasta que un día, para el cuarto centenario de la ciudad de Concepción, aparece en los diarios de la Universidad de Concepción don Jorge Elliot, muy importante porque yo diría que él fue el primer gestor de la base del teatro de la universidad, de la UDEC. ¿Y qué pasa? Que don Jorge Elliot era profesor de inglés de la Facultad de Humanidades y Artes, pero un hombre muy entusiasta por el teatro. Y llama por el diario a quienes quieran participar en la gestión de una obra para festejar el cuarto centenario. Y era La vida de sueño de Calderón de la Barca. Siendo nosotros bastante jóvenes, pero algunos ya habían estudiado la obra. Y teatro clásico. Claro, los mayores de cuarto año ya habían estudiado la obra, etc. Bueno, desde ese tiempo se enseñaba eso en la humanidad. Sí, pero el teatro clásico, la literatura clásica era fundamental. ¿Y? Resulta que cuando nosotros, muy jóvenes y muy tímidos, frente a esta invitación, nos achoclonamos y dijimos, bueno, presentemos, no perdemos nada. Si quedamos, si no, no. ¿Ustedes siendo liceanos todavía o ya estudiando? Nosotros hacíamos radioteatro y de vez en cuando una presentación. ¿Pero era estudiante liceano o universitario? Liceano. Pero se empezó a integrar, por ejemplo, gente entusiasta como Vicente Santamaría, que era un hombre mucho mayor que nosotros, pero muy entusiasta. Él perteneció a los coros polifónicos en aquella época. ¿Cineasta? Y era, no era, pero guardaba, él trabajó en la película La Cruz del Sur, que se hizo. Me acordaba. Claro, él era uno de los intérpretes. Él era el dueño del Hotel César. Del Hotel César. Que está en Plata, ya. Entonces, él se integra, como muchos otros que en este momento... al grupo.
al grupo en donde para nosotros eran patriarcas. O sea, qué bueno, porque la verdad todos éramos muy jóvenes, andábamos medio desperdigados en las actividades, y don Vicente nos da disciplina, nos da cultura, nos da un orden, y fundamentamos ese grupo que podríamos decir que es de aficionados. Sin nombre alguno, sin claro. No tenía nombre. No, pero de repente por ahí en los diarios hacíamos aportes nosotros y le ponían el nombre de un grupo de aficionados, penquistas, etc. ¿Qué pasó? Lo importante es esta invitación por el diario, que con mucho temor, porque nosotros no accedíamos a la universidad como para conocer los docentes, los profesores, no teníamos todavía mucho fuera del barrio donde íbamos a patinar o a pololear. Nos presentamos a la lectura de Calderón de la Barca, La vida es una. Le voy a decir que estaba lleno, el antiguo teatro, ubiquémonos en el antiguo teatro, que debe haber tenido unas 500 plateas, o sea, aposentos. Y era impresionante. No, precioso, neoclásico, una maravilla. Esto siempre le dijeron el hijo del municipal de Santiago. Ahí está, ¿sí? Claro, Sí. por supuesto. Ahí está usted. Entonces, digamos, esta es la entrada para acá. ¿Eh? Claro, sí, el escenario está acá. Acá está el escenario. El palco. Claro, los palcos eran estos. Claro, aquí, esta es la platea, ya, y esto en el lado, con estas cariátides, estas bailarinas, preciosas, maravillosas, no sé dónde estarán en este momento, y es un misterio. Estaba el balcón también con cariátides, ¿se fija esa? Después le voy a mandar una foto que es mucho más clarita y mucho más linda. Y el balcón, que tenía escaños de madera, pero escaños duros, pero mirándolo a lo lejos del tiempo, muy cómodo para la juventud. Es decir, cuando había grandes espectáculos, porque si venía un espectáculo municipal de Santiago, era de... Quedaba chico. Y teníamos un administrador maravilloso, un par de administradores que tenían una alta cultura y conocimiento de la calidad de los espectáculos artísticos, de alta calidad. Y ahí se presentaron las lecturas. Nos presentamos en este teatro. Con público lleno. Claro. Casi la mitad de la platea llena de aspirantes. Y resulta que empezamos, los de Bourchier siempre se destacaron por una bonita voz y una excelente pronunciación. Una dicción, pero muy buena. Muy buena. Y la Ida Garcés igual. Y en general todos los que habíamos trabajado en ¿cómo se llama? En este oficio de radioteatro, o de vez en cuando, de vez en cuando en obritas pequeñas que nos pedían para aportar a actividades de caridad, por ejemplo, en ese tiempo. Ya tenía una práctica y un training. Claro, un training. Ya todo. Nos destacamos. Yo lo recuerdo con mucho. Eso fue la primera actuación en el Teatro Concepción, el Teatro en grande. Claro, es decir, la verdad de las cosas es que la gente que aspiraba no tenía trayectoria en el sentido de oficio. Y nosotros ya lo teníamos hablando en radioteatro, ya lo teníamos haciendo esta actividad de aficionados. Y por supuesto quedamos todos. Aceptado. Y se monta La vida es sueño con gran
con gran Y con festejo. escenografía, con todo. Todo Y la físico. universidad, Es decir, naturalmente, el profesor don Jorge Helio era docente y bastante o sea, conocido. se puede decir que ese fue el genio del grupo. Sí, Esa- yo con esa diría obra, que ya, fue, como grupo ya. es decir, como grupo nosotros le dimos una base, pero lo lindo era que la invitación era solo para la obra La vida de sueño, Claro. con el auspicio de la universidad y con dinero, con financiamiento de la universidad, pero a nosotros nada. Como siempre. Pero ya quedó constituido y la invitación es que Entonces, ¿qué pasa? Que siendo muy jóvenes, este montaje impacta no solo a don Enrique Molina, sino que a la comunidad penquista, a la comunidad regional, impacta de tal manera la eficiencia artística de esta juventud, de estos niños, porque habían unos que tenían 15 años, ¿no?, entre nosotros. ¿Y usted qué edad tenía? Ahí saco la cuenta, tendría 17. Sí. ¿Ya? Niñita. Y empezamos es decir, nos impactó a nosotros también, porque era una oportunidad, pero maravillosa. ¿Y qué pasa? Que la universidad llama a don Jorge Helio y le dice que si puede él adjudicarse el oficio de dirigir y de crear un conjunto universitario. ¿Y ahí? Y ahí entonces, ¿qué pasa? Que la universidad crea el conjunto, o se crea el teatro universitario, pero a nosotros no nos pagan, sino que solamente el financiamiento para obras. O sea, ahí nace el TUC, que le llaman Teatro Universitario Concepción, No, o todavía no. al principio se llamaba el teatro experimental, igual que el de Santiago. Igual que Santiago. Porque nosotros teníamos desde niños, además casi por nuestros padres, conocimiento, porque ellos se iniciaron el 41. ¿Quién es ellos? El teatro experimental de Santiago, Sí, claro. que era con la Maluenda, con Roberto Parada, con Agustín Ciré, con Jorge Lillo, con muchos. Y nosotros ya sabíamos, porque ellos venían a dar, después que estrenaban una obra, venían a dar a Concepción con gran festejo en el antiguo teatro. Claro. Entonces nosotros ahí, los niños, Ya, no podíamos pagar, pero nos dejaban entrar sentados en las escaleras mirando sin derecho a asiento. Donde no, o sea, ya los conocían ustedes ya. pero para ver los espectáculos. Así que simultáneamente se dio que ya traíamos nosotros ese bagaje de radioteatro y algunos montajes de horitas cortas. Radio, teatro, De aficionados y además conocimiento y asistencia a estos grandes espectáculos del antiguo Teatro Concepción, que no era solamente los de experimental, sino que era, por ejemplo, cuando venía la Margarita Chiru con su teatro Lorca, qué maravilla. Actuó la Margarita Chiru también acá, claro. Claro, es decir, ella venía de España, huyendo de la guerra civil, si no en ese momento, pero era expatriada y pasaba por Argentina y pasaba por Santiago, y de ahí nuestros administradores maravillosos los traían y teníamos acceso a ver eso. Ahora, no solamente, es importante entender hoy en día que, y que mucha falta hace, es
los espectáculos traídos europeos. Entonces teníamos acceso a Claudia Raúl, a grandes chelistas, a grandes espectáculos corales, a grandes, por ejemplo, se dice, yo no la vi, que la Pavlova bailó. Bueno, entonces digamos que esta ciudad penquista tuvo siempre esa altura cultural y artística y ese conocimiento dado de que el antiguo Teatro Concepción era el centro comunitario penquista, y no solamente de la ciudad, sino de la región, y especialmente el sur. A veces venía gente del sur, sabiendo que venía tal o cual maravilla a cantar. Estaba la Berta Singer, una gran recitadora, maravillosa. Alejandro Casona. Bueno, Alejandro Casona era teatro. Era la oportunidad de venir a ver acá. Claro, incluso en los veranos afluía el turismo de los norteños y había espectáculo para toda la temporada. Bueno, ahí está. De verano. Entonces, digamos que se caracterizó, siendo, creo yo, Concepción una ciudad industrial en aquella época. ¿Sí? ¿Quién es este joven? No, estoy esperando. A ver. Pero es público que está escuchando. No, pero sí que venga aquí nomás. No, está bien. Lo invito. Oye, bueno, pero fue importante entonces toda esa experiencia, esa participación, esos espectáculos que los creó. Pero ya, nos quedamos en la vida de sueño. Tabanía los forma y en la universidad. ¿En qué momento comienza como grupo universitario? No, sí, ya del momento que nos apadrina la universidad, ya es un movimiento teatral universitario. Voluntario, sin... no, porque entusiasta. Parte había que estudiaban, parte había que trabajaban, porque, por ejemplo, Andrés Rojas Murphy y Roberto Navarrete eran funcionarios de banco. Pero ellos se incorporaron después que estaba formado ahí. Ahí entra porque ustedes empezaron los 5 o 6. Le voy a contar de un round, escuchen. Ellos empezó gente de otras partes a entrar. Roberto eran empleados de banco, ¿ya? Nosotros éramos todavía estudiantes. Entre los bancarios estaba incluso, cerrada. No, él era de química y farmacia. Andrés Rojas Murphy. Que nunca, Murphy era de banco. Andrés Tenso Ferrada era estudiante de química y farmacia, que nunca terminó. Pero lo lindo es que le daban todas las opciones para repetir 3 veces hoy en día. No pasa nada. Bueno, empieza a integrarse incluso Inés Fierro, que era odontóloga. Mira. Ya. Empieza a integrarse colaboradores de otras especialidades, y eso es lo que yo cuento, de que... Músico, escenógrafo, sí, los coros polifónicos. Hasta que llega un momento antes que se me vaya la palabra, llega un momento que se monta Asesinato en la Catedral de ti, es que él también, quien don Jorge Helios, no era que fueran parientes, pero admiraba mucho esa obra. Una obra de un contenido dificilísimo para nosotros. ¿Y qué quiero contarle? La maravilla es que cómo respondimos sin entender su contenido profundamente, sino que obedecer las instrucciones del director, nada más, porque él quería. Además, cada vez esa obra en su montaje fue grandiosa, porque don Jorge le pidió a los coros polifónicos, dirigidos por don Arturo Medina, un gran director que creó los coros polifónicos, que participara como música incidental en sus coros. Y nosotros, como actores en el escenario,
Y en la galería, allá arriba, los coros polifónicos. Imagínese usted, nosotros, ¡oh Señor! Como coro, las mujeres éramos el coro griego. ¿Ya? Coro feo. ¿Ya? ¡Oh Señor! Escúchanos. Y estaba la música linda allá atrás. Era un ámbito y un espacio que la gente se quedaba dormida de puro placer. ¿Y usted tenía un papel en el coro ahí, por lo que veo? Es decir, es que éramos en grupo. Ya, Orieta Escama, yo, ¿quién más? Es que ya son personas que se quedaron en el camino. No, los Dibochet tenían los papeles protagónicos, el arzobispo, ¿ya? Además que eran tres hermanos. El que tenía más linda voz, Hugo Dibochet, falleció cuando tenía como 26 años, muchos años falleció. Él hacía el arzobispo, integrante de la obra, era Humberto y Pepe Dibochet. Y nosotros éramos las mujeres que hacíamos el coro griego, en su conjunto. Pero también fuimos dirigidos en el sentido musical, no cantando, sino como combinando las voces. Con armonía. Y claro, armonía. Recuerdo que yo tenía un timbre muy alto. ¿Tú qué tenés el timbre? No sé cómo me decía. Di, ¡oh, Señor! Ya, ¡oh, Señor! Ya me sale la voz, era muy metálica yo. Tenía una voz muy metálica. Y la otra, la Emilia Meruane tenía una voz para hablar, sí, siempre. ¿Ha visto esas damas que de repente tienen una voz gruesa? Ya, imponente. Entonces, don Arturo nos decía, tú, usted, diga, pero nosotros decíamos frases, coro, en su conjunto. No, una maravilla. Oye, yo hasta ensayo eso. No. Cada obra mínimo era 3 meses. No como ahora usted tiene que hacer en 15 días. Sí. 3 meses de ensayo. Claro, es decir, había todo el tiempo que quisiera la persona que nos dirigía. Porque nosotros, gran parte, dejamos los estudios botados. Y ahí estábamos esperando que nos dijera qué hacer. Y si por ABC a alguien no le tocaba un rol, desempeñar un personaje, cualquier cosa. Claro. Yo, por ejemplo, ¿qué no hice? Consueta. Consueta era el que daba el pie de letra a los actores cuando se ensayaba. Porque los del experimental y nosotros, la verdad es que nuestros maestros eran los de Santiago, para todo. No es que estuvieran constantemente con nosotros, sino que nosotros ahí de saber cuáles eran las disciplinas. Y qué pasaba, que si bien es cierto, uno como Consueta daba el pie, el día de los estrenos no tenía nadie perdón de no saberse la letra. O sea, claro, esto yo recuerdo que estaba con él, nada más que por buena gente, por sí, para decirle, yo voy, pero nada más, estaba permitido. Nada, porque, por ejemplo, el teatro que yo celebro mucho y importantísimo históricamente de Alejandro Flores, el teatro antiguo, comercial, ya de Alejandro Flores o de Rafael Fontaura, posteriormente teatro de Lucho Córdoba. Yo siempre admiré a Lucho Córdoba, como fuera, si nos teníamos que ir a galería íbamos, pero no nos perdíamos absolutamente ningún espectáculo del antiguo teatro. Y eso fue importante para nosotros porque era una escuela también, aprender cierta disciplina. Asesinato en la primera obra, que la obra de Calderón. Calderón. Y después,
Después, Siguieron con todas. no, la universidad estaba buena. Llegaron hasta la cantante Carlos. No, pero eso fue muy posterior. Mucho, pero ya era. Sí, ya, no, ya era un hecho, ya se profesionalizó el teatro. Mire, no tenemos tiempo y usted, el libro ese que le mencioné, Historias del TUC, Sí, lo vi. ahí está toda la historia del TUC y en forma por año. Entonces ahí usted se va a dar cuenta en qué año se hizo tal obra, como la cantante Carlos. Pero, ¿qué es importante que le cuente? La profesionalización de la planta, de los actores y de los profesionales del organismo, como empezando por el director, porque ya don Jorge Elliot se fue a Santiago y de Santiago se fue a Inglaterra. Entonces, en su vacío había que tener un director. Los actores no podían autodirigirse ni administrar. Entonces era importante. Y empezó entonces a crearse cargos necesarios, como que un director, un administrador, personal de tramoya, o sea, claro, que está detrás del espectáculo, todas las áreas del teatro. todo lo que tiene de funcionamiento o el montaje de una obra, que no son los actores, hasta el telonero. ¿Usted hizo todos esos papeles también? Es decir, cuando no quedaba con papeles. Es decir, nosotros lo hicimos cuando éramos aficionados, pero ya después fue necesario crearse estos cargos porque no había tiempo. Ya urgía la entrega de los actores. Y después se crea la escuela de teatro, entonces. No, eso es muy posterior. Pero lo importante que quiero que sepa usted es que para mí llegó a este organismo una persona muy importante que era Gabriel Martínez. Gabriel Martínez, con su trascendencia en Santiago, en el sentido de que él había sido profesor, creador de conjunto, profesaba la teoría y el método de Stanislavski. Me cuento. Ahora ya un método que nos hizo mucho bien, porque la verdad estábamos como repitiéndonos mucho. Entonces este sistema le permite a usted crear personajes, posesionarse, disciplinarse como actor sobre sí mismo. Esto es decir, si yo tengo 90 años, no puedo tener 20. ¿Cómo se conduce uno de 90 años? Y etcétera, las características. O, ¿qué haría yo? Sí. ¿Ya? Bueno, resulta que fue importantísimo la venida con su señora, que era actriz, en el camino artístico nuestro y en el fortalecimiento. ¿Se contrató la universidad o se vino acá? Se vino y contrató. Verónica Cereceda era su esposa. Además era una mujer muy inteligente que aportaba mucho en forma cultural y literaria especialmente. Bueno, fue muy importante y ahí usted puede ver en Historias del TUC las obras que él dirigió. Y fue una época muy buena, muy floreciente. El hecho es que a poco después sentimos la necesidad y sabíamos que Pedro de la Barra, gran creador del teatro experimental, de Lituche hoy día, andaba
como veraneando, no sé, digamos, andaba sí, descansando. Y nosotros sabíamos que era un gran maestro y creador del organismo, un hombre de una pasión extraordinaria en el teatro. Entonces lo trajimos. Además él dijo, bueno, si ustedes quieren que yo vaya, yo llevo mi obra. Y conversa con Isidora Gilbert, la escritora. Y ella le entrega una coautora con Manuel Rojas, el escritor chileno. Y le entrega una obra como media cocinada para Pedro Lavarra. En conversaciones con se da también en la rectoría de este hombre maravilloso, don David Stichke, que marcó época. La sala que estaba acá ya el nombre. Don David, un hombre cultísimo, pero extraordinario, de una gran cultura, de una gran llegada, fino, un hombre muy activo, muy apasionado por su profesión, pero especialmente del teatro. Así que acogió a don Pedro Lavarra, mire, el mundo es suyo, la universidad de haga, sí, y lo mejor de lo mejor. Y, ¿qué le voy a decir? Que ahí yo creo que el auge del TUC fue ahí. No solamente con la llegada de don Pedro Lavarra, sino con la trayectoria de Gabriel Martínez, un hombre muy... Las dos cosas. Y con una obra de Manuel Rojas. Y llega este otro gran director con esta gran dramaturga. ¿Y qué obra era esa? Población Esperanza. ¿Usted está en la casa de él? No, yo creo que no, porque después marcó un hito. Población Esperanza como obra marcó un hito, no solamente en Concepción, sino que en Chile entero. Y trascendió a Perú, a Buenos Aires y Uruguay. Una obra que marcó. Es una obra que incluso hay un estudio casi sociológico, fíjense, no sé dónde debe estar en mi caja. Si puedo, se la mando. No, fue importantísimo, ya es como que no era claro, fácil. Porque no solamente impactó como trabajo artístico, sino la trascendencia del contenido, porque en ese tiempo todavía estaban las poblaciones callampas, allá en Población Libertad. Claro. Entonces impactó el trabajo nuestro porque la verdad las cosas que nosotros estábamos al lado de las callampas y como experiencia don Pedro nos manda a convivir, esa la tengo que escribir porque me impactó, yo creo que... ¿Y fueron a vivir ahí a la... Claro, para tener experiencia y vivencia. Con la lavandera, La lavandera, la mendiga. Yo hice un personaje que gustó muchísimo. Y a mí me gusta mucho también, que era emperatriz, más encima se llamaba, y era una zarrapastrosa, pero junto a Andrés Rojas Murphy, que hacía el mendigo. Eran los dos que andaban en la calle mendigando. No los dos, cada uno a su lado. Pero son personajes dentro de la obra que todos viven en la población callampa o Libertad. Entonces, nosotros en nuestro estudio tuvimos que ir a convivir con similares personajes. ¿Ya? Yo era una mendiga y a tal punto llegamos que les cambiamos o les compramos el vestuario. Oiga, Le compraron la ropa. Y a precio de boutique. A mi casa a bañarme nomás. Cambié
unos zapatos, no sé si pagué, como mendiga usaba bototos de hombre, esos bototos masacotas, con amarra pero sucio y gastado. Sí, Y, lo más feo y la posible. ropa igual, esa que le decía yo, mira, si tú, ¿cuánto quieres de lo que pues yo llevaba bolsas de ropa buena? Ya. Y tú me das eso, la tuya, que es una andrajo. Y yo jamás me imagino el abrigo. Ah, no, el abrigo. Oye, genial el... Me decía, llamar por Porque él, siendo un hombre sano, se ponía un gorro que decía mudo. Iba a pedir y llegaba allá y hablaba hasta por los codos. Bueno, hay personajes maravillosos. Bueno, lo importante de esto es que se da y se conjugan estas maravillas desde Pedro de la Barra, don David Tischkin y Gabriel Martínez. Gabriel Martínez es el que para mí siempre luchó por la profesionalización nuestra. Porque nosotros hasta entonces, antes del 58, 1958, a ver, 49, saque la cuenta, sí, pues. gratis, no estudiando, la gente saliéndose de sus carros por entregarse gratuitamente. ¿De dónde iba la gente? Claro. Bueno, y yo le voy a decir que no era un esfuerzo nuestro solamente, es la época en que el artista en general es autodidacta y se entrega al oficio que desea. Y ahí están los vagos, ¿cómo le llaman a los que no trabajan? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, pero que es bonito. El artista músico, poeta, escritor, todo, tanto lo folclórico como lo... ¿Y ahí qué se hace? Ya, entonces ¿Los contratan? llega el Pedro de la Barra y se adjudica esta lucha de profesionalizarnos para que nosotros nos dediquemos enteramente a este oficio. Y resulta que llega un día una sesión en donde don Pedro y Gabriel Martínez dice, bueno, ha llegado el momento en que los actores, que son ustedes, van a tener que decidir su vida. Y piénsenlo bien. ¿Cuántos? Pero tienen que dedicar las 8 horas reglamentarias y aceptar, porque el teatro no tiene 8 horas diarias de tal a tal hora, tiene giras también, tiene ensayos de noche. Nosotros en el foro ensayábamos las 12 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana. ¿Por qué? Para que el público no viera el espectáculo, porque no era ni una novedad, porque cuando experimentamos ensayar de día, ¿qué pasaba? Se llenaba, se llenaba, pero quedaba chico el foro. Entonces no era ninguna primicia. Y las giras también. Y las giras, hay que adaptarse al horario del tren, del avión. Llegaron a los acuerdos. Claro. Entonces, había que entregarse de lleno, aceptar. Ya. Tennyson, Ferrada. ¿Lo has pensado? Porque esto nos habían dicho de antes. ¿Has pensado? Sí. No voy a estudiar. Y ella Mora, yo tampoco sigo estudiando. Yo estaba estudiando en el liceo de niña. No, tampoco. Inés Fierro, odontóloga, docente de la Universidad de Concepción, tampoco. O sea, hubo gente que renunció, odontólogos, para los que pagaban ahí, no había donde perderse. O sea, poco, un sueldo muy bajo. ¿Y los Dubuché?
No, ¿qué pasó? Esa es otra historia. Ya, es otra historia. Los Dibuchel, bueno, y quiero terminarte con esto porque después de todo, una maravilla. O sea, ya empezamos a cumplir horarios de ensayo, a saber que hoy, si a mí no me tocaba un papel protagónico, podía ser uno de reparto, pero si me tocaba uno de reparto y yo podía hacer de Consueta, dar la letra, yo tenía que hacerlo, o sea, pasaba todo el día. Igual. O si no te tocaba reparto, te designaban a hacer un trabajo con los colegios. O sea, ir a dirigir una obra con niños o con jóvenes, o simplemente a dar una charla. Siempre había trabajo, mucho trabajo, constantemente. Por lo tanto, ya después estuvo otros directores, porque por una u otra razón se iban los directores a mejores invitaciones también a otro país, pero traíamos maravillas de directores, de experimental especialmente. O le dábamos opción a gente que tuviera condiciones acá. ¿Como qué directores, por ejemplo, recuerda usted? ¿Quién se han traído? Pero, directores por ejemplo, Agustín Cire, que era actor y director del Lituche. Vino Morteiro, Pedro, Eugenio Guzmán. Todo eso sale en el libro. Claro, sale en el libro porque atrás hay un fichero con todas las con todos los intérpretes. Pero quería que usted dijera que se acordaba. Oye, pero ya, ¿qué quiero decir? Que fue una trayectoria del TUC muy auspiciosa. Y lo que es más, siempre, esto es importante, rodeado de colaboración de grandes profesionales. Si no, estaban aquí en Concepción, estaban en Santiago o estaban en otro país, porque hasta vino Atahualpa del Chopo, por ejemplo, que era creador del Galpón de Buenos Aires, que creo que hasta el día de hoy sigue, pero él ya falleció. El que dirigió el Círculo de Tiza Caucasiano en Santiago, Atahualpa del Chopo, maravilla. Tuvimos los grandes directores que se dieron en el país. Tuvimos opción de conocer artistas del país y de fuera del país. Grandes amistades artísticas que fortalecieron mucho el TUC. Pero al final de cuentas se empezó a producir un desazón por razones internas, por no acuerdos, por no acuerdos de orden artístico, y se empieza a debilitar. Y lo que es más, entramos al periodo histórico antes del 73, en donde usted estaba allá y los otros acá. Y se empieza, que es reconocido por todo el mundo, a politizar. Lo que se da entonces, la dictadura del 73, en donde llegan rectores nominados, que no tenían nada de rectores ni de nominados, y de nominados muchos, que empiezan a cortar con tijera los que le hacían paso al camino. Y el primer organismo sentenciado fue el TUC, en esta universidad. Después creo que vino periodismo, sociología, y no recuerdo otro, hay otro más. Y filosofía. A la calle. Todo. Y se acabó el TUC, hasta el día de hoy. Y ahí se desperdigaron. Naturalmente tenía, es decir... ¿Y ahí usted? Ahí, mire, la gente que era de Santiago, santiaguina, se vuelve sin trabajo a Santiago a pernoctar porque tampoco podían trabajar, a su familia.
Y naturalmente yo, como penquista de raíces, y con un hijo de 10 años, no tuve opción, porque se pensaba que en Santiago iba a florecer. No floreció hasta mucho tiempo, para nadie. Para los tuquianos fue muy difícil. ¿Y quiénes eran los santiaguinos? Era Jaime Badel, la Delfina Guzmán, los hermanos Villagra, Nelson y Pedro Villagra, Lucho Alarcón, es decir, casi bastante numerosos. ¿Qué habían pasado por acá también todos? Todos pero de alguna manera habían de a poco yéndose a Santiago, pero es igual manera porque era la época en que usted estaba allá o acá. Y naturalmente los artistas siempre han sido de izquierda. Yo sé Entonces, que la universidad y la dejaron en la biblioteca. Yo estuve 8 meses deambulando. No, fue trágico. Para mí fue muy trágico porque yo no tenía opción. Yo no iba a ir a gitanear con mi hijo a Santiago esperando que me dieran trabajo. Y si usted así que ni a mis propios compañeros tenían trabajo. Entonces, que eran santiaguinos y con familia. Entonces, se me dio la opción. Se me dio después de 8 meses. Tanto fue así que mi hijo, felizmente, tuve unos amigos que lo vinieron a buscar, porque ya yo no tenía cómo mantenerlo. Lo vinieron a buscar y me dijeron, sabemos que está en un momento difícil, mientras tú te tratas de ubicar, lo vamos a llevar. Gracias, Señor, porque ya está en las últimas. Pero a grandes rasgos, le voy a decir sin mayor detalle que se me dio la opción de una gran amiga que falleció y que, gracias, que luchó hasta el final, porque ella fue una gran amiga mía y en el fondo estaba como conmovida de que yo, madre soltera, estuviera con un niño que no le podía dar mantención. Entonces, no, es que... Por eso era más difícil. No, yo de ninguna manera me detengo en la palabra. Le quiero decir que estaba muy sola. Y además, más sola todavía, porque ¿qué pasó en el 73? En que se dio no solamente todo lo patético del momento, sino que los que eran sus amigos, los que eran sus familiares, lo abandonaban. Porque era con mucho compromiso. Pero, como le digo, siempre bendigo a mi gran amiga que falleció, su tenacidad para ayudarme. Y entre ellos se dio la opción de que yo entrara de nuevo a la universidad, pero guardadita en no sé qué. Que esperar, Dios mío, hasta que me dice, mire, usted la vamos a guardar en la biblioteca. No, la biblioteca en esos años, ¿viste? Y lo único que le pido es que esté calladita ejerciendo las labores y las actividades que le asignan. Por supuesto, no me quedaba otra. No solamente tenía que comer yo, sino que quería a mi hijo conmigo. Así que me inicio, y yo le voy a decir que no muy buena acogida. Es una etapa dramática y penosa para mí, pero valiente. Yo me admiro la fortaleza que uno crea en estas circunstancias. Siguió su trabajo y siguió... Claro. Y me puse al servicio de... Aquí le voy a decir que yo estaba aterrada porque yo pensaba que esas funcionarias debían saberse todos los títulos de los libros. Yo el funcionamiento de la biblioteca no lo conocía fuera de acceder a leer y a pedir libros. Yo decía, ¿cómo? Dios mío, ¿cómo voy a competir
con estas maravillas que se saben, cientos y cientos de libros, con la propiedad que sacan y ponen, pero felizmente me di cuenta, y así me valoraron, es que sabía mucho en mi especialidad, porque en teatro se tiene que leer mucho, se está mucho en contacto con el medio, comunitariamente, sociológicamente, literariamente. No se le hizo después complicado. Nada. Para nada. Y me costó bastante, sí, Y ahí, pero me gané. y por eso todavía la voluntad. la recuerda gente como la profesora que estaba adelante, que No, si yo hasta, imagínense los años que han pasado y todavía la gente la reconoce en la y usted calle. ahora se retiró con 49 años después. 49. El hecho es ¿Qué? de que ahí permanecí y me gustó. Entonces eduqué a mi hijo en la misma universidad y la idea era que cuando se recibiera yo me iba a reintegrar en Santiago, porque yo tengo una gran amiga que es la Delfina Guzmán, que decía siempre, vente a Santiago, tú descuellas allá, porque resulta que ya las viejas han muerto todas. La Rosa Moreno la conoció. Claro, entonces, pero mi niño era chico todavía, yo decía, ¿cómo voy a andar como gitano? Ya merodeando por aquí y por allá, y sobre todo que la vida artística le exige a usted estar pero presente y al día, y al momento y al minuto. Usted habló de Delfina Guzmán, habló ahora de la Ana González, la de Sideria. Claro. También. Mire, no fui grandes amigas pero las conocí. Además, cuando ellas venían con sus obras acá, por ejemplo, la Ana González, que todo el mundo la recuerda como la de Sideria, la verdad es que yo la recuerdo. Como la Dama de las Camelias. No solamente cine cómico, sino que ella se integró al teatro de ensayo con obras de alta categoría y hizo grandes obras. Y Delfina Guzmán le dijo, vente a Santiago. Y la Delfina también. Pero después también ella era de un lado y de otro, también andaba también complicada. No. Pero después se ubicó bien. No, es que hoy en día ya hay más tranquilidad relacionado con la época, que fue bastante larga. ¿Y la Orieta Escame? Orieta estaba en aquel tiempo en Venezuela. Ellos formaron la compañía, los cuatro. Sí, claro, después se fueron a Venezuela y les fue muy bien allá, porque en Venezuela, creo que en la Universidad Simón Bolívar, si no me equivoco, los acogieron para que crearan. Pero por supuesto, y después se llevaron y estuvo muchos años Julio Jung. También, ¿no? Empezó el éxodo además, entre ellos están todos casados. Yo lo veo siempre en Julio Jung. Sí, Julito. Departamento de un amigo cerquita, ¿no? Julito. Te voy a contar de... Sí, incluso creo que está creando su propio teatro con su hijo. Sí. Su hijo también es actor. Y además se casó en aquella época con la María Elena Dibochet. ¿Se casó con quién? Pues ya. ¿Quedamos hasta aquí? Sí, el músico de Adriano Reyes, se conocía de... ¡Ay, mi amigo Adriano Reyes! Oiga, a ver, él escribió para nosotros Bayón Penquista. Así es. Que en los grandes carnavales de la universidad, que se hacían en aquella época, él, además de los domingos, en la Plaza Independencia, todos los domingos de verano, especialmente o primavera, él intervenía con su banda. Y nos faltaba, dentro de la música marcial, que parece que era obligada, nos faltaba un tango, un bayón, una música, un one strip o qué sé yo. No sé, usted lo conoció y compartió con él. Claro, pero la verdad es que nunca fuimos tampoco tan como visitarnos, ¿no? Pero sí dentro de los espacios que se da, por ejemplo, en los carnavales, él
la banda nada, pura música, y entre ellos él creó ese bayón penquista que yo tengo en la grabación. No, y una marcha también. ¿La tiene usted? No la tengo. Ya. Fantástico. A ver si la voy a... Sí, pues, mi hermano vivía aquí en Concepción, así que después puede hacer contacto con él para el asunto de la fotografía. ¿no? Ya, no. Porque no me trajo el CD de fotos. Yo creo que se la va a tener que mandar. ¿Sí? Pero no CD, sino como foto. Y con él se contacta después acá. Pues, deme su al tiro porque después se me olvida. ¿La música o el teatro, qué ha sido más importante en Concepción? ¿Qué ha sido más influyente? En Concepción, todo. En mi tiempo, esta era una ciudad tranquila. Era una ciudad de alto nivel cultural y artístico. Porque el antiguo Teatro de Concepción era, digamos, el eje de la ciudad y de la región. Era ahí donde confluían no solamente los espectáculos, sino que todo lo que fuera realzar los grandes personajes. Ahí a don David Stichkin o a don Enrique, cuando cumplía 50 años o se le daba un premio a alguien, los grandes acontecimientos afluían, y toda la ciudad afluía, porque ese era la recreación de ese nivel. Y la música también, obviamente. No, es decir, la danza, la literatura, la música popular. ¿cómo se llama? Si no era solamente espectáculo, lo que esta ciudad, sino que era el que si se le da un premio a alguien, por ejemplo, el premio a Neruda, es decir, todo el mundo estaba donde pudiera, que radio o lo que pudiera ver, cómo se le entregaba el premio Nobel a Neruda. Es decir, eran acontecimientos como suyo o como nuestro. ¿Y ahora dice usted que no? No, porque aún, además estábamos nosotros todos más compactos, en conjunto, más comunitarios, ¿ya? Y yo le dije el otro día que hoy en día, si bien es cierto, hay actividad, pero es fragmentada, porque no tienen auspicio y que se desinflan. Hay unos que duran más, otros menos, pero se desinflan. Claro, falta Claro, ahora, en mi tiempo los encuentros de verano, por ejemplo, eran fastuosos, porque hasta aquí llegaba Neruda como en su casa, pero también llegaba Cortázar, llegaba todos los del boom, de José Donoso, ¿ya? Y hacían sus intervenciones de verano. ¿Ya? Entonces, bueno, será para otro día. Vamos a dejar para otra oportunidad, la segunda, porque yo por eso quería conversar nada más. Ya. Y así culminó esta interesante conversación con Mireya Mora Muñoz y el historiador e investigador Óscar René Aído Nostroza. Mireya Mora, la Yeya Mora, fundadora del TUC, la famosa agrupación de teatro de la Universidad de Concepción, que allá por los años 40, siendo jóvenes, llenos de impulso y de entusiasmo, formaron esta agrupación de teatro en su barrio y que posteriormente se institucionalizó a través de la Universidad de Concepción. Mireya partió un tiempo después de esta conversación. Ya no está con nosotros, pero con su obra impregnó parte de la historia del teatro en Concepción y también en el país.